En este episodio tuvimos como invitado a Miguel Gómez Orozco. Miguel es ingeniero en sistemas computacionales y tiene una maestría en el IPADE en alta dirección de empresas. Actualmente dirige un despacho de arquitectos y también es desarrollador, pero lo más interesante que hace su despacho se dedica al urbanismo. Nos platica de la importancia del urbanismo y de lo interesante que es, ya que como gracias al urbanismo se puede mejorar la vida de los ciudadanos, no solamente en el tema de cómo embellecer una ciudad, sino también en cómo reconstruir el tejido social, mejorar la movilidad y mejorar la armonía de todos sus ciudadanos. Por favor, escúchenlo, que es un tema bien interesante. Bienvenidos a Gigantes, soy Chuchey y en este espacio conocerás las historias y experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos, fracasos y han crecido para convertirse en unos verdaderos gigantes. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Chucho, gracias. Bienvenidos. ¿Sí? Bienvenido a Gigantes. Y pues aquí todo con el gusto de estar contigo, a pesar de que ya nos conocemos bastante bien. Pero pues es que nos platiques un poquito de cómo te has sentido, cómo van las cosas. Platícanos exactamente cuál fue tu pasado, cuál es tu presente, qué quieres proyectar hacia el futuro, cuáles son tus pasiones, prácticamente. Muy bien, Chucho. Muchos temas. ¿Con cuál empezamos? Con el que tú quieras. El chiste es que tú te sientas completamente cómodo. Bienvenido. ¿Qué será bueno, Chucho? A ver. Pasado, pues supongo que una infancia normal, buena, amable. En una familia numerosa, siendo el más chico hasta los 10 años, que ya Alonso, mi hermano, y es el octavo. Entonces, bien divertido. O sea, te robó ser el niño consentido Claro, en la casa. Después de 10 años, claro que llega el Benjamín y te quita el lugar. Sí, eso pasa. O sea, ¿y sí lo sentiste en su momento? O Sí, sea, sí como, sí, digo, no, por supuesto, claro. sin llevarlo a un tema de que lo tengas como algo que te afecte, pero sí como niño, sí tienes Sí, por recuerdos de supuesto, eso. claro. Sí, pues eres el niño pequeño, el que tiene las atenciones de los papás durante 10 años y después Llega un pasas pilón. así llega el pilón. Y ahora que soy padre lo entiendo perfectamente, pero en su momento, pues sí te mueve el tapete. Sí te mueve el tapete y te sientes extraño, dejas de ser El centro de atención. sí, el protagonista y pues sí, es incómodo. Pero yo Ok, creo que eso nos pasa a todos cuando viene el hermano más chico. ok. Pero bien, pues es parte de la vida. Hoy de grande lo entiendo totalmente, pues es normal. Y con Alonso, mi hermano, pues tengo muy buena relación. Sí, o sea, sé que Entonces, hacen no bastantes hay, cosas juntas, no hay, pero sí, digo, que si lo ves desde el punto de vista físico, y no es por menospreciarlo, la diferencia de edad no se nota mucho, ¿no? Pero le llevas 10 años. sí, 10 años. Pues tenemos muy buena relación. Sí. Es con el hermano que más me llevo, que más frecuentamos, que más cosas tenemos en común. Y bien, la pasamos bien, la pasamos muy Oye, bien. Pero sí, en ese momento, cuando eres niño, sí es sí. fuerte el movida de tapete. Oye, pero de hecho está chistoso, ¿no? Porque fue la movida de tapete y me llama la atención el hecho de que digas, es con el hermano, tío, yo sé que se llevan bastante bien todos, pero es con el hermano que más me llevo. O sea, no sé, o sea, me llama la atención porque, sin decirlo tal cual, pero sentirte desplazado, ¿no? O sea, en ese tipo de infancia, ¿cómo es que al final termina siendo con el que más te llevas? Entendería si te llevaras con él 2 años, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, pero 10 años y sobre todo esa edad, es abismal la diferencia. Sí, creo que hay varias razones. Una es que cuando éramos niños, mis hermanos eran más grandes y no pelaban a un niño pequeño. O sea, no importaba. No les llama la No, atención. no les llamaba la atención. Y mi hermana, que sigue para arriba de mí, pues es mujer, maduran más rápido. ¿Ok? Y pues un hermanito, pues no era nada interesante. Entonces no convivíamos tanto. Entonces sí había un hueco entre mis hermanos y yo.
Y cuando llega Alonso, pues empiezo a jugar con él, ¿no? O sea, era con quien jugaba. Lo agarraba de cachorrito. Entonces con él siempre jugué, sus amigos siempre estaban en la casa. En ese entonces nos cambiamos de casa, una casa nueva. Mis hermanos grandes estaban casándose. Entonces en la casa prácticamente estábamos Alonso y yo. Entonces, a pesar de que era muy chico, pues yo veía y convivía con sus amiguitos, o me veían y me observaban y... Y eras el hermano mayor y el que se los llevaba a echar desmadre y a gusto. Sí, O sea, sí, la pasamos muy bien. Y luego con el tiempo adquirimos algunos gustos similares, ¿no? Sí. De hecho, es de lo que más me llama la atención, o sea, y de lo que más me gusta. La pasión que tienes por los coches, por las motos. O sea, ¿cómo nace? O sea, ¿por qué se te da? Bueno, vale la pena notar que me gustan los carros, me gustan las Sí. motos, pero no nada como alguien súper especial o un campeón de carreras o un tipo que tiene una colección impresionante. O sea, no hay nada de eso. Simplemente es un gusto Pero eso no por los coches. demostraste el día que fuimos a correr go-karts, ¿no? O sea, ese día nos diste clase a todos y según yo iba a ganar un amigo que se llama Gamaliel. Y tú calladito, calladito. Y nosotros técnicamente de que no, va a ganar tal porque pesa menos y el go-kart da tanto, etcétera. Y de pronto Miguel, pum, primer lugar. O sea, nadie se lo imaginó. No, pues ese es un gusto. Yo creo que la historia interesante no es que sea alguien muy especial con los carros, porque no soy ningún personaje destacado en el mundo del automovilismo, ni mucho menos. Sí me gustan manejarlos, aprendí a manejar karts. Ajá. En algún año me tocó ser campeón regional de karts. Ok. Entonces sí le sé a la manejada, me gusta, pero nada del otro mundo. O sea, realmente nada del otro mundo. Yo creo que lo que está padre y creo que tiene que ver con por qué ese vínculo con los coches, en alguna ocasión hacía la reflexión, y cuando era niño, antes que naciera Alonso, mi papá viajaba mucho. Ok. Y cuando llegaba de viaje, siempre me daba algún recuerdo, traía algún regalito. Y normalmente eran cochecitos, dos cochecitos tipo Matchbox. Ok. Y entonces yo llegaba y veía cómo abría su maleta y entre la ropa sacaba los cochecitos. Y entonces era como el reconocimiento de mi papá a mí y el medio era el coche. Ok. Yo creo que eso fue. Y en alguna ocasión ellos fueron a Japón y me dijo, Miguel, te traje un cochecito. Y yo esperaba un Matchbox. Y en eso veo una caja de lo que hoy en día es muy común, un carrito de pilas Sí. que el niño se sube y maneja, ¿no? Eléctrico. Ah, ya te Sí. entendí. Pero en esa época no habían, no No. existían. Entonces llegó con una cajotota, no con un cochecito en la cajuela, perdón, en la maleta, sino una caja grande. Y cuando vi un coche que me podía subir y que caminaba, bueno, O sea, y lo podías manejar sí, y lo podía todo. manejar. Y te Y yo creo daba. que de ahí viene el gran gusto, ¿no? Como este elemento que significa el reconocimiento de mi padre. Ok, ok. Yo creo que eso fue lo que más me amarró al gusto por los coches. Ok. Qué Yo creo que interesante. esto es lo padre, ¿no? Sí. Lo demás, bueno, pues está bonito, es un hobby divertido y insisto, pues no soy ningún personaje especial, pero me divierto mucho y aprendo mucho y siempre es una analogía, ¿no? Pero cuando llegas a tener, por ejemplo, eventos de X marca de coche, o sea, singular, o sea, sin mencionar ninguno en especial, te llegan a invitar al Autódromo de Puebla y esos no te los pierdes por nada. Procuro asistir a ellos porque sí es muy divertido. Es que el mundo del automovilismo pues tiene cosas que conlleva muy padres, ¿no? Es un mundo competitivo, es un mundo de perfección, un mundo donde todos los días quieres mejorar, quieres perfeccionarte, eso se ve en las pistas o en los productos que venden en la calle. Y entonces siempre es una analogía padre pues de la vida y del mundo de los negocios. ¿Y qué sientes, por ejemplo, digo, porque me llama la atención, o sea, si yo lo sentía en un go-kart, o sea, de llevarlo al límite, ¿no? O sea, hay algo que te lleva a decir, híjole, la adrenalina de llevarlo al límite, porque además sabes manejar, o sea, yo insisto mucho en que sí sabes manejarlos, y sabes manejarlos muy bien en pista, ¿no? O sea, ¿cuál dirías que es como que la sensación de cuando vas manejando y llevarlo al límite? Obviamente el rush de la adrenalina es padrísimo, pero eso lo puedes sentir en cualquier cosa. Yo creo que la lección padrísima de los Ok, carros, padrísima de los carros, de cuando manejas autos deportivos,
es que manejas dos polos de opuestos. Y es que normalmente de fuera pensamos que el bravucón de muchos pantalones, muy atravesado, es el campeón. Y no. Normalmente, como es un entorno muy agresivo, la velocidad, el límite, pues la adrenalina se te sube. Pero la única manera de poder ganar o que te vaya muy bien en las carreras es tener extrema calma. Entonces, ese es el chiste. El chiste es mantenerte tranquilo, cool. Cuando estás manejando y traes toda la presión encima, entonces eso es lo divertido. O sea, digamos, entrar en esta fase como de flow. O sea, cuando las cosas están fluyendo solas, queriéndolo llevar al límite, pero sin sentir que lo estás llevando al límite. Sí, tienes que estar muy tranquilo, lo más tranquilo posible. Y entonces ahí está ese manejo de polo de opuestos. ¿Ok? En el documental de Senna, ahí se ve claramente. No, Senna era un maestro, ese era el maestro. Y entonces platica cómo inclusive en alguna ocasión creo que le pusieron un medidor del ritmo cardíaco y estaba tranquilísimo, tranquilísimo. Cuando terminó la carrera, entonces sí se dejó que la euforia o sea, que se desbordara la euforia, ¿no? por la emoción seguramente haber Emoción, ganado, pero ¿no? el tema era cómo estar tranquilo. Ese es el asunto. Fíjate que me acuerdo mucho porque hice un post de pues, mis 7 deportistas favoritos y dentro de ellos en el tema de automovilismo iba Senna, ¿no? Y hubo gente que empezó a interactuar conmigo diciéndome como que no, fue Schumacher, etcétera. Pero de hecho a Senna lo tenían catalogado como un cuate que llevaba las cosas al límite y que lo acusaban incluso sus compañeros de pues, manejar de manera peligrosa, ¿no? O sea, de manera... digo, no recuerdo ahorita la frase, pero lo llevaba completamente al límite. Entonces, eso es algo que sientes cuando lo estás manejando. Sí es un tema y creo que pasa en cualquier deporte. O sea, tienes que tener tal concentración que te abstraes de todo lo que está alrededor y nada más te concentras en el punto, ¿no? Ok. Y, y eso es muy padre y sirve mucho como terapia para cualquier cosa porque precisamente te limpia la mente de todo. Entonces Pero, sí es como una meditación activa. oye, y no quiero dejar de lado el tema de las motos, porque hay una historia muy chistosa mía contigo en las motos, pero ¿cómo buscas llevar eso en tu familia? ¿Cómo buscas llevar eso en el tema de negocios? ¿Cómo buscas llevarlo en el tema de emprendedurismo? Porque sé que te ha tocado tener diferentes facetas, vamos a decir, tu pasión por la arquitectura es una, ¿no? Pero no empezaste siendo o ejerciendo como tal siendo arquitecto, ¿no? Esa misma, digamos, tú sientes que esa forma o ese mindset que lograste a través de el tema de los coches, que entiendo que cuando eras joven y tuviste una imprenta, por cierto, tuvo una imprenta, digamos que no tenías ese conocimiento que ya tienes ahora, ¿no? O sea, tú sientes que las cosas hubieran sido distintas si hubieras tenido la expertise de los coches. O sea, sientes que los coches te han llevado a poder hacerlo mejor en tus diferentes facetas de familia o de emprendedor, empresario. Yo creo que cualquier actividad que te gusta mucho, que puedas tener pasión con ella, es una analogía de otra. ¿Ok? Entonces, si te gustan los coches, si le entras en el momento correcto con pasión, o las motos te gusta la velocidad, te gusta la técnica, este, obviamente es una analogía para cualquier otra actividad. En el caso de las motos, pues igual, realmente soy un aprendiz, me gusta, ya para mi edad como que no es tan prudente, pero otra vez es una lección, me parece que en la vida, o sea, cómo es que si entendemos que somos finitos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, en mi claro. caso, a mi edad, siento así como que estoy en el último estirón para aprender a andar en moto en pista. Y entonces lo estoy haciendo por eso. Entonces, es una fortuna poderlo hacer. Pero luego pasa el tiempo y seguramente hoy no puedo hacer algunas cosas que me hubiera gustado hacer más chico. Ok. Pero la motocicleta es eso, ¿no? Es algo que te gusta, algo que puedes aprender, algo que te ayuda a desarrollarte y está padre. Y eso, obviamente, como analogía para cualquier otra actividad, la familia, los hijos o el trabajo, Lo puedes pues llevar. también sirve, ¿no? Sí, Sí, claro. estos deportes, como cualquiera, yo insisto, como cualquiera, pueden ser la matatena o lo que sea. Cuando lo buscas en buen nivel, se convierten en una disciplina que es formativa, ¿verdad?
Sí, completamente. Yo me acuerdo muchísimo, un día estando aquí, que armamos una carne asada, que ojalá nos dé tiempo de platicar de también otra faceta que tienes, de ese gran cocinero, o bueno, parrillero más bien, ¿no? O sea, en el fondo. Ese día yo llegué tarde, por X y razón. Pero me acuerdo que se puso muy buena la plática y se pusieron muy buenos los vinos, los tequilas, etcétera. Y yo estaba terco, ¿no? O sea, vi que tenías la Ducati, digo, perdón por mencionar el nombre, pero era así como la moto que creo que jalaba de 0 a 100, no sé, No, son rapidísimas, menos de 3 segundos. sí, literal. O sea, yo te decía, déjame llevármela a mi casa. O sea, y si no, o sea, yo terco, de que sí sé manejar, Miguel, y tú de que no, Chucho, te vas a matar, ¿no? O sea, y no me dejaste llevármela, ¿no? Digo, entiendo que por prudencia y si te lo hubiera pedido en cualquier momento, no sé, creo que me la prestarías. Pero, pues eso habla de que pues, no es cualquier moto. O sea, es una moto que, digamos, si le metes el acelerador en no sé cuántos segundos puedes llegar a estar a 200. No sé, rapidísimo, muy, muy rápido, muy poquitos segundos. Y también lo practicas, porque he visto fotos tuyas donde incluso, y eso sí es de tema de practicarlo, o sea, sin que tú digas que lo estás queriendo hacer profesional, pero he visto fotos tuyas donde sabes inclinar la moto con la rodilla, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, como lo hacen verdaderamente los corredores de motocicletas. Quizá no la cuestas completa, pero ahí vas. Este, yo veo como analogías en los temas, ¿no? O sea, puede ser el asado, puede ser la moto. Insisto, no soy ningún profesional, ningún gran corredor, ¿no? Pero sí reconozco que soy alguien que me gusta aprender. O sea, Ok, yo gozo mucho el aprendizaje. ok. Para mí es una de mis maneras de hacer las cosas. Y es aprendiendo, que eso luego nos lleva a una buena historia. Entonces, me gusta aprender. Entonces, de la moto, pues me da pavor. Los coches sí los conozco de más tiempo y sé manejar más. Y la moto no, aprendí muy ya grande. Entonces, no es tan fácil. Me da mucho miedo. Entonces, ¿cómo es que poco a poco la técnica y el ir aprendiendo y te da la posibilidad de dominar mejor la moto, bajar la rodilla? Y Pero esto es todo un tema, ¿no? Sí, es toda una no, es que hay técnica. que aprender, es una técnica, pero no lo hago porque yo sea alguien especial, sino simplemente porque tengo el deseo, las ganas y la decisión de hacerlo. Entonces, poco a poquito, porque es muy simpático. Yo al autódromo y la mayoría de los corredores y los que andan en la moto pues, son chavillos, ¿no? Entonces ya todo el mundo me dice, Don, buenas tardes, Don, No, buenos pero a días, ver, Don, ¿cómo está usted? vamos empezando poniendo orden en Entonces, algo. ¿Cuántos años es tienes? muy simpático, 58. O sea, Pero bueno, para ni andar en de moto de chiste, pista no es muy común. pero Y ni de chiste aprendiendo, parece de 58, ¿no? bueno, pero, en fin, el tema es que si te gusta algo, y en mi caso, me gusta aprender, entonces he ido aprendiendo poco a poco, poco. Y esa es mi finalidad, o sea, no pienso ni competir, ni con romper récords, ni nada. Pero el saber que pueda dominar una moto de estas características, pues es muy satisfactorio, porque significa que he evolucionado. Igual que con el asado, porque con los asados, que es un tema simpático, yo no me hacía una quesadilla hasta los 50 años. O sea, yo no calentaba ni el agua. ¿En verdad? O Nada, o sea, sea, no sé, sabías nada. hacer Choco Crispies con leche y ya. Híjole, y me quedaban, Y te quedan quedan mal. remojados. Sí, era malísimo, Ok, malísimo. O sea, realmente nunca cociné, nunca nada. ok. Y un día dije, bueno, ¿por qué no? Y entonces dije, bueno, vamos a aprender. Y entonces empecé a aprender y era una tragedia. Mis hijos me decían que muchas gracias, pero que estaba mejor el Rincón Gaucho. Efectivamente, estaba mucho mejor el Rincón Gaucho. Ok. Eso me lo decían con toda la ingenuidad de su infancia. Y alguna ocasión te platicaba que hice unas costillitas y ¿quién quiere? Nadie quiere. No, no, ya, no, yo no. Bueno, y vi al perrito y se las aventé el perrito, ni el perro se las Ni comió. el perro se las... Entonces entendí la expresión que ni pa'l perro, man. Sí, claro. Ni pa'l Literalmente perro. te quedó. Pero bueno, luego me puse a aprender, y a probar carbones, y a probar tipos de carne, y temperaturas, y tiempos, y todo, y ahora sí hacemos muy... Oye, Bueno, hay muchos kilómetros a la redonda que no haga una carne tan buena. fíjate que estoy encontrando
digo, naturalmente, y yo creo que todos lo irán encontrando conforme escuchen esto, eh, el cómo lograr y cómo desarrollar prácticamente incluso el poder llevar a ser bueno, no solamente en lo que la vida quiere decir que seas exitoso, ¿no? O sea, ser bueno en tus hobbies, ser bueno en las cosas que te apasionan, ¿no? O sea, acabas de mencionar el tema de los coches, el tema de las motos, ahora el tema del asado. O sea, y tú dices, todo ha sido gracias a que me he puesto de meta el aprenderlo, ¿no? O sea, y, y has tenido la paciencia de que ni el perro se las quiere comer, ¿no? O rebasar esa barrera del tema de las motos, gracias. Iba a ser lo mismo ahorita. Pero entonces, incluso, fíjate, creo que ahorita yo creo que lo primero que podría yo como resumir o poder llegar en acuerdo es que incluso si tienes un hobby, para disfrutarlo más, ponte de meta el volverte, el practicarlo, ¿no? Para dominarlo. Porque eso te va a ayudar muchísimo a que lo disfrutes más, ¿no? O lo estoy diciendo de manera No, es incorrecta. correcto, es correcto. Para mí, como lo entiendo, es que vinculo el gusto Ajá. de lo que haces, de lo que sea, con hacerlo, disfrutarlo, y en la medida en la que lo aprendes, el camino se vuelve muy rico. Entonces no es llegar a preparar el mejor prime brief, sino cómo es que fuiste evolucionando para lograr hacer Lograrlo. algo que realmente valga la pena, ¿no? Entonces ese camino está padrísimo cuando es un camino de aprendizaje. Y, y quizá una buena historia es que ya podremos platicar. Estudié en el IPADE y me fue muy bien y fue una experiencia muy rica, Hiciste el pero MEDE. el MEDE, Ok. 2 años, El de tiempo completo. tiempo completo, Ujú. pero sí sales muy, muy inflado. Hoy Ok. lo veo con perfecta claridad. Cuando salí obviamente no lo notaba, pero sales muy inflado, crees que todo lo sabes, que todo lo puedes. Y eso fue en el 92. Empiezo a trabajar con mi padre en el 93 y empezamos a tener una franquicia Maestra México, nos va muy bien. México pintaba a todo dar al final del sexenio de Salinas y de la noche a la mañana literalmente el país estaba atorado. Y el Ok. mundo de los bienes raíces, que en el que estaba, peor. Ok. Y entonces, pues fue horrible, ¿no? Quedarme sin trabajo, sin hacer nada, y realmente traumático. Duró mucho tiempo. Y después, Enrique, mi hermano, me da la oportunidad de ir a trabajar en una imprenta, y era maravilloso. Era una imprenta que estaba en ruinas, abandonada, pero era trabajo. O sea, y tú la renaces y prácticamente la empresa, la empiezas algo abandonado Pues algo desde... abandonado, algo ahí. Sí, 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 pero lo empiezas a hacer pues desde cero prácticamente y a levantarla. No era 000, pero sí muy bajo. Prácticamente no producía. Este, pero la primer gran lección en ese momento fue el valor del trabajo. O Ok. sea, saber que tenía trabajo, bueno, O sea, era estás hablando maravilloso. del 95, Sí, en el 96. 95, por finales del 94 viene la crisis, en el 95 se congela la economía, en el área inmobiliaria está totalmente muerta y pues me levantaba y no tenía nada que hacer. Oye, solo Y para era no, horrible. ok, y solo para no perdernos poquito. Sales del IPADE, sales sintiendo que dominas el mundo, te pones a trabajar con tu padre, que era bastante bueno y yo hasta la fecha lo he visto en Pachuca, que de pronto me dicen, él me construyó este centro comercial, ¿no? O sea, por decirte una cosa. Te metes con él al 100 en el tema de construcción y de desarrollo. No, empiezo como consejero de la maestría, como director del área administrativa, ¿Ok? pero pronto adquirimos una franquicia maestra a nivel nacional de bienes raíces, ¿Ok? que se llama Electronic Realty Associates. ¿Ok? Y entonces empezamos a traer los sistemas y toda la metodología de bienes raíces. Aquí en México es más conocido el sistema Century 21, que es prácticamente lo mismo, pero era otra marca. Y nos empezó a ir muy bien. Pero cuando viene la crisis, de un día para otro me quedo sin nada.
sin trabajo, sin ingresos, sin nada. Y fue terrible, porque te levantas un día y no hay nada que hacer, y el día siguiente igual, y 3 meses después igual, y es horrible. O sea, ¿y cuánto dura la transición de esa franquicia de bienes raíces a la imprenta? O sea, ¿cuánto tiempo duró esa Empezamos transición? en el 93 la franquicia, y por ahí del 97 se acaba. Pero realmente después de que No, viene el golpe de la, ¿cómo se llama? De la crisis. el famoso efecto tequila, ¿no? O No, sea, ese creo que vino más adelante. No, no, fue. Sí, creo que el efecto tequila vino más adelante, pero no soy el experto. Pero el asunto es que en el 95 no había chamba. No había chamba, no había chamba. Yo empiezo a trabajar en la imprenta como en el 96. o sea, duraste, podemos decir, 6 meses. No, más, como un año. O sea, sin nada que hacer. Nada, horrible, Y ya casado. terrible, sí, casado con hijos, no, no, no es. Ah, o sea, y ya con hijos. Sí, o sea, no trabajaba porque no había mucho que hacer, pero obviamente había que estar toreando todas las No, broncas te que paraste todos los días y prácticamente era arreglar problemas. arreglar problemas, sí, y sin posibilidades, porque no tenías ingresos. No, Sí. no, no, terrible. Y entonces cuando viene la imprenta, que era una imprenta pues muy pequeña, abandonada, porque pues así era, no por ninguna otra razón, pero entonces entender la maravilla del trabajo, el valor del trabajo, fue así como oxígeno puro y una lección muy fuerte. Y obviamente cuando entro a la imprenta, pues no sabía nada, pero había trabajo. Entonces Enrique, mi hermano, me vacilaba y me decía, a ver, ¿qué es ganancia de punto? Yo, Yo ¿qué me tampoco sé está qué es eso. hablando? Es eso? Obviamente son términos de las artes gráficas. Sí, claro. Y qué selección de color y cosas por el estilo que hoy, bueno, pues ya me da risa, ¿no? Pero en su momento no sabía nada. Ok. Y entonces tuve que aprender, tuve que, pues, estar que uno no es tan fregón como piensa que es. ¿Cómo saliste del IPADE? Como salir ¿No? para que crees que eres Superman. No, ni más. Entonces, pues es un golpe muy duro. Pero fue una muy buena lección. Fue una buena lección. Entonces dije, bueno, pues acepto que no sé nada. Y ese golpe duro, pero el momento que dije, no sé nada, entonces el cielo se abrió. Pues entonces agarré un librito de artes gráficas y me puse a estudiar y luego fui al Instituto Tecnológico de Rochester y me puse a estudiar y llegamos a tener una imprenta comercial enfocada en el área digital bastante exitosa. Implantamos sistemas interesantísimos. Por ejemplo, implantamos un sistema de 4 turnos para trabajar 7 días, 24 horas. 7 días, 24 24 horas horas en una imprenta. en una imprenta. Ok. Eso, es más, no he visto quién lo haga aquí en México. Y hasta la fecha. Sí. Eh, Sé gente que trabaja 2 turnos, gente que trabaja 3 turnos, pero descansa los fines de semana. Nosotros trabajamos 24 horas todos los días. Y fue un sistema padrísimo, que nadie creía en él y lo logramos hacer. Entonces, pues sí hubo muchas satisfacciones. Y bueno, esa era la lección, toda la plática, todo este comentario tiene que ver con eso. O sea, cuando yo entiendo que no sé nada y lo acepto, entonces me pongo a aprender. Entonces un día dije, bueno, pues yo no sé cocinar, no sé hacer quesadillas. Y voy a sí. aprender porque quiero aprender y me gusta el asado y quiero una buena carne y aprendí. Y, Y talacha y y, echando lo- a perder y demás, pero padrísimo. y definitivamente llegas a disfrutar más las cosas que incluso te relajan y te generan satisfacción, ¿no? Pues sí, sí, la satisfacción está ahí, ¿no? En mi caso, ¿no? El aprender y el ver que vas mejorando. Y cuando pasa el tiempo, después, en la imprenta realmente no era un negocio que fuera mi pasión. El aprendizaje y lo bonito era tener trabajo número uno, Sí. ser productivo, y aprender. Y después, ya cuando las cosas se mejoraron, cuando la situación económica mejoró y todo, vi la oportunidad de cambiarme al área de arquitectura, que siempre me gustó, pero soy una bestia dibujando. O sea, no estudiaste arquitectura. No estoy arquitecto. No, soy ingeniero en sistemas computacionales. Ok, ok. Pero fui ingeniero en sistemas computacionales porque era muy malo para dibujar. Sigo siendo muy malo para dibujar. Entonces, por eso dejé la arquitectura y me metí al tema de tecnología, que me gusta.
pero no tengo paciencia para estar sentado detrás de una computadora. No, me ha tocado verlo y te encanta ir y estar en obra y de pronto es como, sí, ya vimos el proyecto, está padrísimo. No, pero ven a ver esta parte que van a ser los olivos, que ahorita llegaremos a eso de eso que estás haciendo, pero te fascina recorrer de pie a pa los fraccionamientos. Sí, en el 2000, mi padre comienza a hacer, 2001 comienza a hacer una propuesta de un proyecto urbano habitacional. Oigan, paréntesis, si empiezan a escuchar un poco de ruido estamos grabando justo 31 de octubre y la gente está pidiendo Halloween. Entonces, por ahí van a escuchar, queremos Halloween. Espero que no te echen un huevazo a la ventana Oh, sí hay por no luces, darles sí hay dulces. luces afuera. Oye, pero antes de dar ese salto, porque me acuerdo en los varios cafés que hemos platicado, y es algo que me gustaría, hasta ahorita me lleva valor mucho el tema de logra, o sea, no sabría cómo decirlo en español, pero logra masterizar o volverte un pro en el tema de tus pasiones porque te ayudarán a llevarlas mejor y sin querer, como si fuera un sistema o como si fuera prácticamente, pues crear un hábito. O sea, es lograr, ponte a aprender y vas a ver que las cosas lo harás con más gusto. Y después me llama mucho la atención lo que mencionas del valor de tener trabajo, ¿no? A mí claramente, o sea, yo me veo bastante, a diferencia tuya, yo me veo bastante más cascado de la edad que tengo, ¿no? Pero pues yo me acuerdo que en el 94, 95, a mí ni me va ni me iba. O sea, realmente no la sufrí porque pues digo, mis papás fueron bastante sanos en esa parte de no transmitírnoslo a nosotros. O sea, si estaban pasando por un mal momento, buen momento, lo que sea. Incluso cuando fue el cambio de las monedas a un peso. O sea, yo creo que bastante las personas que nos van a escuchar. O sea, yo sí tengo recuerdos de ir a comprar, no sé, dulces. Me acuerdo mucho de un billete de 500 pesos que salía Carranza, ¿no? O sea, y con esos 500 pesos pues, te alcanzaban, no sé, para un chicle, etcétera. Pero de pronto viene el tema de que se borran los tres ceros y empezamos con el nuevo peso. Salen las monedas y me acuerdo que llega mi hermana, me enseña una moneda nueva, etcétera. Y yo así de que, ¿por qué a mí no me están dando una, no? Y estábamos todos emocionadísimos con ese nuevo peso. Pero obviamente como niño no entendíamos lo que tú estabas viviendo. O sea, para nosotros es simplemente un cambio más, un cambio menos, ¿no? Pero regresando un poquito a eso del valor de tener trabajo, yo creo que además te toca una parte que a nosotros, y no sé si yo sea de las últimas generaciones, y vamos a llevarlo a quizá alguno de tus hijos, que nos toca empezar a aprender a hacer negocios con inflación, ¿no? Porque nunca habíamos tenido en esta parte de emprendedurismo, etcétera, el saber que nominalmente, o sea, nominalmente me refiero a que sí, si tú dices, oye, compré algo en 5, lo vendí en 7, me gané 2 pesos, ¿no? Pero ves de pronto el tema de la inflación y dices, oye, pues no gané nada, porque realmente estoy ganando lo mismo. Y me acuerdo y se me graba muchísimo el decir, ponte a aprender cómo hacer negocios con la inflación. Y al parecer ese reto está todavía pues a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no es que sea economista, pero pues de lo que vas leyendo y vas viendo, te das cuenta que de pronto sí se puede venir un tema complejo, no lo deseamos, pero pues yo creo que sí es algo que necesitamos de gente que sí lo vivió en tema real. O sea, acabas de decir agradecido por el trabajo. O sea, cuál sería tu consejo para la gente de mi generación y los que están empezando en el tema de la inflación, ¿no? No soy experto economista. A mí me tocó vivir en carne propia la crisis del 95, que fue terrible, para mí fue terrible, así, terrible, terrible, porque se te va un pedazo de la vida en Completa, cero. sí, Es, claro. es horrible. No, peor que en cero, porque estás lleno de preocupaciones y problemas. Pero evidentemente no ha sido la única.
A mis hermanos les tocaron las anteriores y era casi cantado cada fin de sexenio una crisis, ¿no? Yo no las vi porque igual mis padres pues, me protegían y yo vivía pues en una burbuja. Tuve la suerte de vivir en una burbuja. Pero cuando toca vivirla es terrible. No soy el experto, pero me parece que las condiciones que hoy vemos en el mercado nos dicen aguas. O sea, sí veo un foco amarillo. Platicé el fin de semana con algunos amigos y me dicen un término que nunca había escuchado. Dicen que el mundo ahorita está enzapatado. ¿Enzapatado? Sí, o sea que los inventarios de zapato en el mundo están altísimos. Ok. Entonces todo el mundo tiene más de un par de zapatos. Todo el mundo tiene, o la gran mayoría de las personas tienen muchos zapatos. Y entonces no hay el mismo consumo que había hace poco. Y entonces las tiendas se están inventariando y esto está haciendo que la planta productiva pues esté medio parada o jalando medio gas. Y entonces, aguas, ¿no? Y como esa, pues hay otros por ahí que dicen, aguas, la economía no está tan fácil. Pues no voy a repetir lo que ha hecho este tipo que tenemos hoy de presidente, que es perverso. En mi perspectiva es un tipo muy perverso. Y entonces se está gastando la lana en proyectos que no producen y en regalar el dinero. Sí, Y claro. entonces, para mí el futuro cercano no es muy cierto, o sea, es de tener mucho cuidado. Creo que el tema del nearshoring puede ayudarnos muchísimo. Sí, es Puede ser prácticamente nuestra válvula. Sí, sí, lo que nos salve como país. Pero sí está lo difícil. sabemos aprovechar. Sí, sí, sí. Sí. Ahí Estoy, hay una estoy de gran acuerdo. oportunidad. Yo Sí. creo que Chucho ahí vas a tener oportunidad de platicar con gente que está en ese medio y ahí hay un mar de oportunidades impresionantes, impresionantes. Pero yo diría que cuidado, porque la bronca es que cuando viene una crisis de estas, se para la economía en seco y los planes que tenías personales de crecimiento de empresa o como desarrollador o lo que sea, se paran en seco y es terrible, porque no hay nada que hacer. Pero ahí vamos prácticamente a lo mismo, ¿no? O sea, de pronto nos empezamos a dar cuenta que los zapatos duran. Digo, hay una historia del cuate que crea los focos o fabricaba focos, que de pronto se dio cuenta que fabricaba unos focos que duraban muchos años y dijo en la torre, o sea, nadie me está comprando más focos. Entonces, hagámoslos de menor calidad para que tengan que regresar. Hoy lo vemos con los coches, ¿no? O sea, fuera Sí, del tema la de los obsolescencia chips. programada. Sí, claro, completamente, ¿no? Pero bueno, sin desviarme de ese tema, yo también considero que el tema del nearshoring puede ser lo que nos rescate, o sea, sin querer. Teniendo a alguien más buzo, ¿no? Creo que podríamos aprovecharlo mejor, porque de pronto nos estamos dando cuenta que, y esto es algo bien importante que sí me gustaría que pusieran atención, pues los que tengamos la fortuna de que nos escuchen, pero pues de pronto te das cuenta que no hay infraestructura en agua, no hay infraestructura en luz, todo ese tema. Entonces, de pronto el nearshoring sí está y nos están tocando la puerta de decir, oye, quiero invertir, pero más allá de las condiciones jurídicas es, pues dame también el tema de que me vas a poder hacer productivo, ¿no? Con toda la infraestructura que tengas. Pero bueno, ese es un tema aparte del tema del nearshoring, que ojalá se nos dé, para que no nos vaya mal como país. Pero yo creo que algo que no nos están enseñando en las escuelas, y no sé si coincidas o no, universidades, etcétera, es, y qué triste tenerlo que aprender a ranazos, ¿no? Cómo hacer negocios con inflación, o cómo hacer negocios de pronto que te puedes a fabricar como loco y no hay, ¿no? He platicado con muchísima gente que te dice, oye, yo tuve la experiencia de jugar a ser empresario, todo, y de pronto hay gente que te puede ver a ti, me puede ver a mí, puede ver a quien sea, pongámosle el nombre que sea, pero, pero de pronto el tema de la nómina, ¿no? O sea, cómo batallamos de pronto para pagar la nómina un fin de semana. Esos son grandes dolores de cabeza y saber que pues hay familias que están dependiendo de ti, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál sería como que lo que tú quisieras dejar, no sé, marcado o que yo me llevara y los que nos escuchan en esa parte? Bueno, por ejemplo, el tema de la nómina es un asunto que todo empresario
batalla con ello. Pero ¿no? todo. Todos. O sea, hay gente Y, que cree y es que... la diferencia entre ser empresario y no ser empresario, ¿verdad? 100%. Cargar con esa responsabilidad, 100%. que aparte es bonita, bueno, pues ahí está. El tema de la inflación, bueno, es una variable económica y, y como empresarios o como emprendedores necesitas saber que está ahí. Y bueno, y hoy en día hay que estar atentos. Insisto, no soy economista, yo creo que luego tendrás pláticas con personas que entiendan muy bien y que sean muy afinadas en el Pero no tema. hay mejor economista que el que lo vivió. O sea, esa es otra cosa. Yo lo que diría es que es una variable económica que está ahí y hay que ponerle atención. Cuando vino la crisis del 95, yo recuerdo que la gente decía, no, el dólar, el peso no se puede evaluar y no se puede evaluar y no se puede evaluar. Y los expertos decían eso y de repente sopas. Y es terrible. Y luego la gente que tenía dinero y que tenía posibilidades mandó el dinero para afuera antes de que viniera la crisis. Entonces, peor, el gobierno no tenía dinero, el país no tenía dinero y fue terrible. Bueno, ya ni me quiero acordar. Pero, ¿y tú cuando sientes, ahí le das el giro al tema de arquitectura? O sea, después del No, 97, yo le doy el 98. tema del cambio de la arquitectura por un gusto personal. O sea, porque sí noté, en aquel entonces tuve la oportunidad de que estábamos haciendo la casa con mi señora. Ujú. Y me di cuenta que cuando platicaba con el arquitecto, pues lo entendía igual. Y cuando platicaba con los constructores, les entendía mejor que ellos. Entonces dije, no, pues me voy a dedicar a eso que me gusta. Y entonces me empecé a meter. Y Ok. como me gusta aprender, pues aprendí bastante. Aprendí bastante de arquitectura y mucho más de urbanismo, porque te comentaba hace ratito, o sea, en el 2000, 2001 mi papá se puso a hacer un proyecto que podía ser trascendente, un proyecto de habitacional, desarrollo habitacional. Conocí a Andrés Duani, que es Michanok, que es a mi juicio el mejor urbanista del mundo, y nos enseñó una técnica que es una corriente en Estados Unidos que se llama nuevo urbanismo, porque el enfoque es hacia a la persona y a la comunidad. No es hacer casas ni hacer calles, sino cómo construir comunidades. Y, y pues sí, he aprendido muchísimo. Tengo un montón de libros, he ido un montón de veces a congresos. He hecho algunos desarrollos, algunos de ellos muy, muy exitosos, cosa que me da mucho gusto. Y pues sí, en ese tema sí, ahí sí me veo como un buen experto en el tema de urbanismo. Además de que te apasiona, o sea, es algo que has logrado hacer hoy que te genere, ¿no? O sea, pero más allá del tema de que te genere o no te genere, creo que hay bastantes retos en las ciudades, ¿no? Tema de tráfico, tema de, no sé, o sea, el tema de movilidad. Las ciudades son modelos muy, muy complejos y son complejos porque intervienen muchos temas al mismo tiempo. Entonces, pero la manera en la que yo entiendo la ciudad es que es tu escenario, es el escenario donde tú vives. Tú, tus hijos, tu familia, tus trabajadores, toda la gente, eso es escenario. Este, y dependiendo de la calidad de ese escenario, lo que le pasa a los ciudadanos. Por ahí Winston Churchill tenía una frase muy famosa que más o menos decía que primero nosotros hacemos las edificaciones y luego las edificaciones nos construyen o nos conforman. Y pues sí es cierto, o sea, el entorno hace que te comportes de una manera o de otra. ¿Ok? Eso pasa en la arquitectura y mucho en el urbanismo, pero pocas personas lo ven en el urbanismo. Pero es normal, o sea, tú llegas a un baño limpio y lo más probable es que no vayas a tirar un papel. Y Oye, llegas a un baño sucio y si lo tiras o no lo tiras, se te cayó, no importa. Entonces sí te condiciona ¿cómo se llama? El entorno. Entonces para mí es bien importante entender eso, o sea, nuestro escenario es nuestra ciudad. Y por lo tanto, la importancia que tiene. oye, y sin entrar en un tema de crítica a nadie, simplemente como ciudadanos al 100%, ¿tuve retos importantes en el tema de urbanismo para León? Todos Todos. en León y en todas las ciudades de México. ¿Ok? Y lo que yo entiendo es que la visión, la perspectiva con la que se ve a la ciudad es clave. O sea, si nosotros entendemos que es nuestro escenario y que entonces nosotros tenemos que trabajar para que ese escenario sea lo mejor para los ciudadanos, para que se puedan desarrollar y para que la cultura de la ciudadanía se transforme y se mejore, es clave. Entonces, el asunto no es un tema de tráfico o un tema de paisajismo o un tema de Movilidad. movilidad
¿no? El asunto es cómo es que tú generas escenarios. Y los escenarios se pueden construir a través de hacer un entorno propicio para la comunidad. Ok. Pero... Entonces, lo que entiendo es que la mayoría de las ciudades, y nos pasa algo en León, es que nos preocupan a veces los problemas de movilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de movilidad o de transporte público, pero eso no lo conectamos con cuál es el impacto para las personas y la comunidad. Y entonces, los objetivos se van en diferentes rumbos. Entonces, las intervenciones se van a diferentes destinos. ¿Y tú por qué crees que no es algo que traigan en su agenda la gente que está a cargo de liderarlo, ¿no? Es muy buena pregunta. Lo que a mí me queda claro es que cada vez que edificamos algo, cada vez que construimos algo, ponemos valores en descubierto. Pero no nos damos cuenta que estamos poniendo valores. Ejemplo, yo creo que hoy en día en León no hay un desarrollo habitacional que no sea privado. Ok. Porque ahorita pensamos, porque así nos lo han hecho entender las autoridades y los desarrolladores, la gran mayoría de los desarrolladores, que la privacidad te da seguridad y exclusividad. Pero no es cuando empiezas a investigar, no es realmente lo que pasa. Y entonces ahí hay un mensaje. Si yo hago un desarrollo, y podríamos ver cualquier desarrollo aquí en León de alto rango o de alta gama, pues tienen buenas calles, están limpios, tienen bonitos parques, pero eso está haciendo que segregue, porque la persona que no tiene esa capacidad de compra, pues no tiene acceso a eso. O sea, que se encapsule y solamente se encapsula. cierta Entonces, parte... los fraccionamientos privados lo primero que hacen es segregar a la población. Ahora, empieza esto con la población de muchos recursos. Sí. Pero hoy, si te vas a Las Joyas, todos los desarrollos de Las Joyas, que es un polígono de marginado, un polígono de pobreza, así son. Entonces, estamos usando una fórmula equivocada. Otro ejemplo, bien sencillito. Hacemos un puente peatonal. Decimos, ay, qué bueno que sea un puente peatonal. Pues el mensaje es que nosotros que tenemos carro, podemos circular. Somos más privilegiados, ¿no? Sí, nosotros vamos privilegiados. Sí, claro. Vamos con aire acondicionado, con nuestra música, todo da. Y el que el patón que se friegue. Sí, que claro. mi abuelita brinque el puente, ¿va? Sí. Entonces el mensaje es que hay gente de primera y gente de quinta. Ok. Ni siquiera de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. De quinta. Entonces no entienden el concepto. Hay un tipo que fue alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Sí, claro. Que me encanta parafrasear. Es un tipo que tiene una visión clarísima de para qué son las ciudades. Y cuando hablaba de las ciclovías decía, es que para mí es importantísima la ciclovía, porque es una herramienta que me permite decirle a toda la población que es igual de importante una persona en una bicicleta de $30 que una persona en un auto de 30,000. Sí. O sea, ese tipo sí entiende para qué es la ciudad. O sea, sí entiende para qué es la ciclovía. La ciclovía, por supuesto, te va a llevar de un lado a otro, te permite circular con esta opción de movilidad, pero si entiende que es una herramienta que ecualiza a la sociedad, bueno, pues estás en otro nivel. Es por eso digo que cuando ves cómo construimos nuestras ciudades, pues no entiende, ¿no? No entiende para qué son. Y entonces se construyen... Sí. O sea, si hacemos un puente peatonal donde la gente tiene que subir y bajar, y si mi abuelita no puede o trae silla de ruedas, pues ya se la compliqué. No entiendo para qué es la ciudad. No, y al 100% aquí en México, o sea, no aquí en León, en Pachuca, donde yo vivo, es prácticamente imposible ser una persona con capacidades diferentes, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho este tema de cómo es que las edificaciones y las construcciones transmiten valores. Otro ejemplo claritito, hacemos escuelas nuevas y les ponemos muros. Uh-huh. O sea, es tan estúpido como si tú en tu casa tienes tu familia y por el refrigerador vas por el mercado, lo llenas y luego le pones un candado. Ese es el mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje que nadie tiene acceso. No tienes acceso. Sí, claro. Y tengo una anécdota buenísima, te lo voy a platicar. A ver, sí. Tengo un buen amigo colombiano que nos gusta el tema del urbanismo, nos visitó aquí a León y le dije, mira, te voy a enseñar algo terrible.
y lo llevé a Las Joyas. Y entonces lo llevo por el bulevar, no recuerdo el nombre del bulevar, y acaban de hacer uno de 6 carriles, 3 carriles de cada lado de concreto, chiquitito, porque era un tramito. Y me dice, Miguel, ¿por qué en esta zona humilde ponen una infraestructura tan cara y tan robusta? Cuando mejor en lugar de poner 6 carriles, podrían poner 2 y los otros ponerlos en otra zona o que vayan más lejos, ¿no? Bueno, ahí no acaba la historia. Entonces voy en el auto despacio y le digo, no, hombre, ¿qué crees? Es que se pusieron una cárcel. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo que pusieron? Sí, pusieron una cárcel. Mira, y entonces voy despacito y de repente se ve un muro grueso así de concreto con púas en la parte alta. Me dice, no, Miguel, no es posible. ¿Cómo es que tiene una cárcel aquí? Sí, pusieron una cárcel. No, qué mal están. Pero voy despacio, ¿no? Hasta que llego al frente, donde están las letras del IPN. Le digo, no, hombre, te estoy vacilando. Ah, era una universidad. Claro, es el Instituto Politécnico Nacional. Le digo, es la segunda institución más grande del país. Sí, claro. Después Me dice, no, ahora sí ya, me aniquilaste. No te entendí. Sí, es una institución educativa, pero ¿cómo? Sí, se parece cárcel. Entonces, ¿cómo es que un activo cívico como el Instituto Politécnico Nacional lo tienes que enjaular, ponerle púas? No se abre a la comunidad. Entonces, el mensaje a la comunidad es decirle, tú no eres digno, no confío en ti. Tú vas a venir y me vas a robar. Sí, desde tú no el principio perteneces. Lo estás segregando, o sea, lo estás prácticamente Entonces, señalando. ese es el mensaje a la comunidad. Entonces, ¿qué siente el vecino de Las Joyas? Que le pusieron un politécnico, pero tiene barda con púas. Que no puede, no, pues en automático lo hace creer que no tiene acceso a él. Claro. Que no es parte de su comunidad. Y que te estoy segregando, que te estoy limitando. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la T51, en Boulevard Adolfo López Mateos e Insurgentes, el Instituto del Seguro Social. Dense una vuelta. Los enfermos, todos estacionados afuera de la reja. Hay un policía que te revisa la bolsa cuando entras y cuando sales. Y hay una plaza hermosísima frente a un mural de piedra precioso del Seguro Social. No puedes entrar, no eres digno. Sospecho no te lo permiten. No, sospecho que tú eres ladrón. Y luego, la historia es bien padre cuando empiezas a hacer las analogías. Trump quería hacer el muro con México. 100%. Y todos nos dimos la indignada de aquellas, ¿no? Y entonces cuando uno tiene la oportunidad de Estados Unidos, pues vas ahí, el vista te revisa y te pregunta, y tú muy serio, porque tenemos interés de ir allá, por la razón que sea. Pero se siente feo. O sea, te sientes feo como mexicano que va a Estados Unidos. Sí, sí te sientes discriminado. Discriminado, o sea, te le cuadras, o sea, ¿no? Sí, gacho. Incluso a tus hijos Sí, les dices, Marcelo, calladitos, te están hablando, ¿no? Sí, quietos. ¿Ya? Bueno, eso nuestros trabajadores lo sufren todos los días cuando entran a un fraccionamiento privado. Y vámonos al Molino o a cualquiera. A las 8 de la mañana, haz una fila de 20 minutos, 30 minutos para que te revisen. Y te van a revisar de entrada y de salida. Y no importa cuánto tiempo hiciste para llegar, ¿eh? No. Pues si tú venías a trabajar, no importa si tardaste media hora o una hora. Te friegas. No, puedes decir te chingas, sin miedo. Media hora haciendo fila y te voy a revisar. Y cuando salgas, también. Ellos pasan la aduana en tu ciudad todos los días. Para un fraccionamiento. Para trabajar. O sea, ¿qué le estoy diciendo a él? No confío en ti, eres de Quinta. Sí, eres un ciudadano. Y luego, ¿por qué gana Morena? Chihuahua, no entiendo por qué gana Morena. Pero entonces los alcaldes van y cortan el listón de estos hermosísimos fraccionamientos donde lo que se promueve es la segregación. No, o sea, es terrible. Yo no lo veía Entonces así. no la entienden. Sí. Entonces luego tengo problemas con las autoridades por decir estas cosas. No, pero aquí te puedes expresar y ojalá nos estén escuchando. Pero no, yo te voy a decir, yo sí tuve la experiencia. Tú sabes que cuando llegué a León tuve la oportunidad de vivir en el Molino. Y sí, de pronto se siente horrible porque no solo es pasar la aduana del Molino. O sea, tú sabes cómo está desarrollado el Molino, que está muy bien hecho y todo, y prácticamente lo adaptaron a lo que había. Pero además de pasar la aduana, lo que tienen que caminar o lo que tiene que pedalear en bici. Y no es el cuate que trae la bici de velocidades para... No, ahorita le pongo ligerito. No, trae una sola bici. Pero a mí me tocaba. A mí me tocaba salir y veías una fila terrible. O sea, prácticamente veías a la gente
y tú decías, puta, o sea, pues es que es la necesidad de tener una chamba. Pero Claro. prácticamente es una... Y es que Plaza del Molino pasa en este fraccionamiento donde estamos actualmente. Sí, es una claro. verdadera tragedia. Sí. Y luego todos los fraccionamientos se cierran y todo el mundo tiene que invertir en seguridad porque la policía y los encargados de la seguridad a nivel nacional, estatal y local no hacen su chamba. Y entonces, como no hace su chamba, pues uno es el que se tiene que cuidar. Pero Sí. eso no se menciona, eso no se habla, ¿verdad? No, nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a levantar la voz, nadie se atreve a decirte Es una absolutamente tragedia nada. porque entonces nuestro sistema de seguridad genera un costo altísimo económico en todas las familias de todos los niveles, por su ineficiencia, por su ineptitud. Y nadie dice nada. Ahora, cuando hablamos de las muertes, pues, peor tantito. No. No. O sea, si ese tema lo tocamos... No acabamos. Y ahorita que está de moda, perdón por decir la palabra moda, pero ahorita que está el tema de Acapulco, No, o sea, es una desgracia, ¿no? Y bueno, ni hablar de lo que está pasando en el tema internacional. Pero bueno, ¿qué aporta Miguel Gómez en este tema a la ciudad? ¿Qué has intentado? Sé que muchas veces te han hecho ver como el bicho incómodo, ¿no? Pero al final me cuesta trabajo e incluso duele, ¿no? A mí en lo personal. El por qué de pronto no puedo levantar la voz por el bien de mi ciudad, sino por un estigma que ellos creen que tú traes, ¿no? Y que traes un interés de por medio. ¿Qué hace Miguel Gómez para intentar aportar ese granito de arena en las cosas que le duelen de ver esa parte de esa segregación? Bueno, yo diría que no, nada diferente de lo que cualquier ciudadano que quiera ver mejor No, su si ciudad haces cosas diferentes. y que le interese el futuro de su trascendencia, o sea, tus hijos, o sea, ¿qué le vas a dejar a tus hijos, no? Todos queremos y cada quien, pues en la medida en lo que puede, ayuda. En mi caso, bueno, cuando me metí al tema urbano, pues he participado en IPLANEG, en el INPLAN en León, he hecho algunos proyectos. O sea, y tú sientes que te han hecho caso cuando haces una mención o al final termina ganando el interés personal de quien sea. O sea, no hay que señalar absolutamente a nadie, sino buscan el interés personal, el interés Mi económico. hipótesis es que no es un tema de Miguel Gómez o de Pedro Juárez o sea, yo lo que entiendo y es mi lectura y pues quizás es muy atrevida es que pues quien hoy tiene el negocio del gobierno pues no quiere que los enanos le crezcan. Entonces cualquier ciudadano que empiece a tener una actividad preponderante en términos cívicos, pues lo cortan, ¿no? Uno es Sí. lo invitan al negocio político, le invitan a un puesto ahí segundón para que esté tranquilo y entretenerlo. La otra es que lo invitan a algún negocio económico, entonces hay muchos. Y el tercero, que no entra en ninguno de esos dos, pues ven la manera de cortarle la cabeza. Porque Oye. sí es de llamar la atención. Yo escucho frecuentemente que dicen, no, es que como ciudadanos no hacemos lo que queremos. Digo, no, a mí sí me consta. Yo sí he ido y me he parado y he dicho y te cierran la puerta. Y te cierran la puerta porque yo antes, inclusive en un momento dado, pensé que por mi familia. No, hombre, no es eso. No quieren que los enanos les crezcan. No quieren ningún liderazgo civil. Les pueden quitar el negocio. Okay. Es un negocio, tototote. No, Aquí- no lo van a ceder. Aquí se aplica la frase de al rey le gusta que le pidan porque al rey le gusta dar, ¿no? Prácticamente no quieren dejar de ser ellos las personas a quien se la deba, prácticamente el ciudadano de a quinta o el ciudadano primero, ¿no? Mi lectura es que quien está en el poder tiene un gran negocio y lo quiere conservar. O sea, su motivación no es hacer una ciudad bella o un escenario ideal para el desarrollo de los ciudadanos, de su cultura. Ese no es el tema, o la seguridad, ese no es su tema es otro. Entonces, habemos algunos ingenuos que creemos que pues, lo padre es luchar para tener una mejor ciudad y... No. A ver, pero no es ingenuos. O sea, de pronto suena feo el hecho de decir que sientan, gracias,
que sientan que tú quieres aportar por tener una mejor ciudad, a quién dejársela a tus hijos, ¿no? Y nietos o lo que sea. Y de pronto, ¿por qué no puede ser genuina? O sea, ¿por qué no puede ser auténtica? ¿Y por qué no se puede ser de buenas intenciones lo que tú estás proponiendo, ¿no? O sea... Yo creo que como en este caso hay muchos donde la gente tiene todas las buenas intenciones. Yo creo que la gran mayoría tiene muy buenas intenciones. No, yo hablo de la gente que tiene el poder. Sí, La gente que tiene el poder es la que no permite que esas figuras crezcan. Entonces, pues hoy en día no vemos al en paz descansen a Roberto Plasencia, Alejandro Arena, gente similar, ¿no? Ya esos lugares no se ven, pues no los han dejado crecer. ¿Cuándo les han ayudado? ¿Cuándo han promovido la participación ciudadana? Sí hay eventos, a mí me han invitado a muchísimos eventos donde vas y opinas, pero en realidad... Pero es como para es cumplir, puro show. es como para cumplir una Es cuota. para validar, bueno, los consejos ciudadanos, Sí. para no decir que el 100%, pero vamos a decir el 90% para irme barato, nomás van a validar lo que quiere el encargado de... Es para cumplir una cuota. O sea, al final es simplemente para hacer el creer que tomaron en cuenta Sí, a los ciudadanos cuando hablaron. es puro cuento. Pero al final no les hacen caso. Me van O a sea, quemar no en es que leña no verde, aplican. pero así es. No te van a quemar en leña verde. No pasa nada. O sea, al final está bien. Y pero sí es, o sea... Fíjate que yo como, sin saber mucho de urbanismo y sin saber mucho del tema de movilidad, me metí un poquito al tema de movilidad y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué realmente los gobiernos no invierten en el tema de movilidad? Y literalmente cuando lo googleé, o sea, lo primero que me encuentro es invertir en movilidad no es sexy, ¿no? O sea, porque no es algo que lo veas cortoplacista. O sea, prefieren inaugurar el listón de esa calle que mencionaste de 3 carriles o lo que sea. O sea, irse por el camino fácil. A mí me tocó vivirlo, o sea, y te lo platico como anécdota personal, porque aparte se juntaron todos los factores. Y no es hablar mal de ellos, porque de veras los respeto y creo que hicieron cosas bastante buenas. Pero se juntó de pronto, en la etapa que a mí me toca vivir, un factor donde gobierno estatal y gobierno municipal estaban alineados. Y de pronto en Pachuca hacen el Tuzobús, que es la oruga aquí o prácticamente el Mexibús o se fue el nombre del de la Ciudad de México. Pero bueno, obviamente cuando ese proyecto nace nadie lo acepta porque le roban un carril, etcétera. Pero de pronto, pues para los ciudadanos que mencionamos, que son de Quinta, para todos los demás, pues es un proyecto bastante bueno. A mí me dio mucho, no te puedo decir coraje, pero me generó frustración, porque por primera vez vi a un alcalde que quiso invertir en 6 ciclovías. O sea, y él mismo te lo decía. O sea, si por mí fuera, haría 18, pero el presupuesto, partidas presupuestales que tengo son 6, ¿no? No quisieron conectar el Tuzobús con el tema de las ciclovías. O sea, tú imagínate lo padre o lo interesante o el bien que le podrías generar a la sociedad que con una sola tarjeta que sea la misma del Tuzobús, hablando de Pachuca, o sea, costándote el mismo peaje, tomes una bici, vayas del lugar en donde vives a la estación o al punto de, vamos a decir, a la parada donde te llevan al Tuzobús, no lo quisieron conectar y me generó frustración el decir, están todas las condiciones para que sí se dieran, porque se llevaban bien, eran del mismo partido, estaban alineados los objetivos, pero al final no lo hicieron. No sé cuál haya sido el motivo. No sé de urbanismo, no sé de movilidad, pero lo que sí sé es que la gente no invierte en eso porque no lo ve. O sea, se van prácticamente al tema de pues, lo que me genere más votos, ¿no? O lo que me genere enquistarme prácticamente en el poder. Entonces, sí de pronto se vuelve frustrante, se vuelve triste. Y pues es un gran reto que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no, lo único que no podemos dejar de hacer, y no sé si coincidas conmigo, es dejar de perder la esperanza, aunque no nos peleen. Bueno, Aunque no nos el peleen. urbanismo es utopía
prácticamente por definición. Entonces de eso se trata. El urbanismo es utopía. Es buscar la ciudad ideal, el mundo perfecto. Entonces sí, esa esperanza no se puede perder. Cuando le escarbamos a los temas urbanos es bien interesante porque con mucha facilidad puedes encontrar contradicciones. Voy a decir una antigüita. Cuando se empezó a hacer el segundo piso de la Ciudad de México, que definitivamente es muy padre para quien trae carro, pues era raro, ¿no? Porque López Obrador, siendo un populista, o primero los pobres, pues porque es una infraestructura tan Para los faraónicamente cara Sí. para los ricos. Con eso pudo haber hecho el mejor transporte público del mundo. Sí, claro, completamente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo malo es que cuando hacen eso, entonces empiezas a sospechar. Dices, bueno, ese es el objetivo, no es la gente, ¿no? No es que vea mejor. Y la ciclovía, no es que este tipo de Pachuca, pues no lo conozco ni supe qué pasó, pero una ciudad que no tenga presupuesto para en lugar de hacer 3 ciclovías, sino hacer 6 o 20, pues es una mentira. Las ciclovías no valen nada. No cuesta nada la ciclovía. Con Necesitas razón, pintura. Con razón vi una sonrisa mientras te lo estaba platicando. O sea, que él me decía... Es una vasalidad. Sí, que él me decía que no tenía para 18... Te platico 18 en una ocasión ciclovías. estamos pues no quiero entrar en detalles, pero nos prometían hacer ciclovías en el estado de Guanajuato con 10 millones de pesos. Bueno, pues te ríes, o sea, cualquier puentecito vale 200, Sí, cualquiera, claro. 600, 800. Hombre, con un puente haces todas las ciclovías del estado, no, hombre. O sea, es algo que no cuesta nada. Nada. Pero simplemente no le quieren dar ese peso al peatón o ese No sé peso por qué. al ciudadano. Ese fue uno de pie. mis... Conclusiones. Es más, en una ocasión les comenté en el plan, vamos a hacer una lista de los últimos trienios del presupuesto total de obra pública, cuánto se invirtió en ciclovías, en banquetas y en calles. Ok. Y Nunca apareció el documento. no dices más. A ver. O Entonces- tenías cómo solicitarlo por Sí. transparencia. Bueno, no se me ocurrió eso, estaba en el consejo y dije, Sí, bueno, claro. vamos a ver cómo está, porque era muy simpático. Esta vez las contradicciones, ¿no? Entonces tú lees los documentos del IPLANEG y del INPLAN y pues, primero el peatón, después la ciclovía, después el transporte público y al último el transporte vehicular. Bueno, pero totalmente de acuerdo. Nomás, a ver, vamos a hacer un análisis de los montos de inversión de obra pública en cada uno de esos 4 rubros. Y vamos a ver en dónde estamos poniendo la lana. O sea, no son congruentes prácticamente Bueno, pues, entre la lo que están obra. haciendo. Sí, claro. Y entonces, lo malo de eso es que entonces sospechas. Dices, bueno, entonces hay mucha obra pública, pero no sé exactamente para qué fue. Como en el caso del segundo piso, en aquellos momentos, ¿no? Sí. Y pongo de la este Ciudad para de no México. meternos en los de aquí. Sí. Para que no nos metan el canal, ¿no? O para que no nos regañe nuestro familiar, ¿no? O sea, de decir, ¿por qué dijeron eso en este rollo? Es que, Bueno, no, digo, en fin, pero bueno, hay mucho que hacer, hay muchas posibilidades. El urbanismo es utopía, es ganas de que estar mejor, que la comunidad, la persona esté mejor, que nuestras ciudades sean bellas, es padrísimo. oye, no dudo que realmente, o sea, primero que nada admiro y me dio risa como, porque de veras me dio risa auténtica, no me reí en fuerte, porque cuando te decíamos, oye, bienvenido a Gigantes, decías, es que yo no me considero un gigante. Yo creo que al contrario, o sea, tienes todo para decir por qué eres un gigante y honestamente el decir por qué prácticamente te agradezco infinitamente el que estés aquí. Pero te lo quiero decir con toda la honestidad del mundo, o sea, lo que estás diciendo es algo realmente auténtico de una persona que no tiene un mayor interés más que el bien de su ciudad, el bien de sus hijos, el bien o sea, no el legado, pero realmente lo que le quiere dejar algo a la sociedad, ¿no? Pero vi que me quisiste dar vuelta cuando hablé del tema de quizá esta etiqueta, ¿no? Que voy a hablar por mí, o sea, como me enseñaste, no te puedo dar consejos, pero hablo desde mi experiencia, ¿no?
Sí, o sea, a mí me ha tocado muchísimo el batallar con eso, para bien o para mal, ¿no? O sea, y no necesariamente tiene que ser malo. Pero me ha tocado gente, desde que estoy sentado en un lugar en la mesa con ellos y de pronto, de que, oye, Pérez, Jesús Marín, X, Y, Z, ¿estás sentado y eres tal? Sí. Ah, pasan 5 minutos, aprovechan para decir, voy al baño y de pronto te das cuenta que se sientan en otra esquina. O sea, es incómodo para ellos ese tema. Yo la verdad es que no me quiero quedar con las ganas de dejarte preguntar. O sea, ¿por qué no? Y claro que este no es el tema. Veo que estás intentando participar. ¿Por qué no aspirar al Implan? Pero donde sea un tema. Digo, porque yo entiendo que si va a ser un tema de cumplir una cuota, ¿no? O cumplir, que ellos crean que cumplan una cuota. O cumplir que, bueno, ya se lo vimos un urbanista, respetado, etcétera. Pero realmente, pues porque también te puedes topar con eso, ¿no? Te puedes topar con que de pronto, pum, el plan, Miguel Gómez, ¿no? Pero, pues tampoco te hacen caso. Sería triple frustración. Sí, va, temas por partes. Uno, Gigantes. A mí se me hace muy presuncioso. Yo, la neta, ya te lo comentaba hace ratito, creo que soy una persona más, que he tenido experiencias, que esas experiencias son compartibles y que si sirven de algo, qué padre, pero así como gigante, no, se me hace muy presuncioso. Pero bueno, Pero eso nomás no para te aclarar. toca juzgarlo a ti, Bueno, ¿no? pero a mí es mi punto de vista. Cambiamos de tema. Luego, el tema del Implan, ya en alguna ocasión lo intenté ser presidente del Implan. Yo cabildeé con mis compañeros, porque era un voto de compañeros. La mayoría me había dicho que iba a votar por mí. La mayoría no votó por mí. Seguro recibió una llamada una noche anterior. Una vez que yo tenía mi cuenta de votos, yo dije, pues voy a ser presidente, pues ya tengo la mayoría. Y a la hora de la hora, Pura madre. pura madre, peor que eso, ¿eh? Bueno, te das cuenta que hay hilos atrás que están manejando a Sí, la claro. gente. ¿Por qué razón? No sé. También lo intenté en el plan E y la respuesta fue no, pues que no se puede, algún familiar vinculado a la M. Y en ese momento me sonó que sonaba razonable. Con el tiempo creo que no, creo que es, o sea, no es el tipo de personajes que quieres tener en el círculo del poder, o sea, eso es el tema, no porque sea yo, o sea, cualquier líder social o cualquiera que tenga ganas de ayudar y participar y de alguna manera pueda traer ideas que tengan influencia sobre otros, no es bueno para el negocio. O sea, yo creo que ahí está el tema, o sea, no es otro. Entonces, pues chéquenle, o sea, hay que checar, o sea, revisen la lista de los presidentes del Implan y pues son gente, y yo lo he mencionado, es gente muy honorable, gente de primera, con la mejor imagen que puede existir, pues nomás que no saben del tema. Entonces empieza, a mí me causa Conflicto. ¿no? O sea, sí, claro. O sea, yo les digo, y saliendo de aquí me atropellan, me encantan todos ustedes, son gente honorable, los quiero muchísimo, gente de primera, de muy buenas familias, pero si no son doctores, por favor, no me atiendan. Ustedes, Sí, claro. Sí, claro. No es el doctor que quisieras tener si tuvieras una entonces, emergencia. es donde llama la atención, porque las personas que han estado como en la posición ciudadana, porque sí ha habido muy buenos gerentes, bueno, pues, exgerentes son gente que entienden del tema. Pero en lo que corresponde a la visión y al rumbo y demás, que creo que es el papel del presidente del consejo, bueno, pues está gente muy buena, gente súper honorable, de lo mejor que tenemos en la ciudad, pero no, Sin no son los que no es su tema. Y yo lo he expresado abiertamente, lo dije ahí, le dije, oye, pues a mí me encanta y tengo los compañeros, bueno, excelentes, pero no son del tema. Entonces cuando hay alguien que sí entiende el tema, que es su tema, que es su trabajo, que es su expertise, y no le dan cabida, bueno, pues mi conclusión es que los intereses son otros, ¿no? 100%.
Pero para darle un giro 360 grados y empezar a cerrar un poquito, yo te haría una pregunta, ¿no? Va. O sea, ¿qué esperarías o qué te gustaría que 20 años, digo, ojalá nos dures muchos años, pero 20, 30 años, con tus hijos escuchen esta grabación y vean esta grabación? Y no mensaje específicamente para ellos, ¿no? O sea, me refiero desde un punto de vista de como un mensaje de ¿cuál te gustaría? O sea, yo te preguntaría algo y es un tema ahí bastante profundo, ¿no? Más allá del tema, el día de tu funeral, ¿quién te gustaría que hablara? ¿Por qué esa persona? ¿Y qué es lo que te gustaría que dijera? Es una pregunta dura, pero al final sabemos que va a llegar. Es lo que tenemos. O sea, ¿quién te gustaría que hablara? Pueden ser 1, 2, 3, 10 personas, ¿no? Digo, pero... ¿y qué te gustaría que dijeran? O sea, Miguel Gómez, ¿qué fue? Pues, quizá no me cuesta tanto trabajo, pues probablemente un hijo, me gustaría que hablara. Y que me gustaría que hablara de una persona normal, o sea, una persona que vivió, que gozó de la vida, que se equivocó y se volvió a equivocar y se volvió a equivocar, pero intentaba hacer el bien y ya. Así de simple, Sí, así de concreto. de simple, no logró tanto y tal sucursales, no. O sea, una persona que vivió, que trabajó, que disfrutó de la vida, que se equivocó, se tropezó y le gustaba el bien de los demás y listo, ya. El bien común. Sí, ya. Por eso mismo que estamos diciendo ahorita, yo sé que tú lo estás diciendo con muchísima humildad y además lo crees. Yo es por lo que personalmente te considero un gigante. Tienes mucho que construir y tienes mucho por hacer todavía. Y ojalá nos dures muchos años, Miguel. Sí. Fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. De verdad, me llevo una gran satisfacción de tener la oportunidad de conocerte más. Y definitivamente me gustaría cerrar con decir, Miguel Gómez es un gigante, a pesar de que él humildemente diga que no lo es. Te agradezco mucho todo lo que platicamos, la apertura, estuvo padrísimo. Gracias por recibirnos en tu casa. Me la pasé padrísimo. Encantado. Y nos echamos este buen vino. Sí. Se acabó, ¿no? Sí, fácil. Muchas gracias. Gracias a ti. Y espero que sea la primera de más pláticas que podamos tener, ya sea en vivo o en lo personal. Muy bien, encantado, Chicho. Muchas gracias. Pues bueno, estos gigantes, les agradezco muchísimo. Gigantes, descubre la grandeza en cada historia. Un podcast producido por Deletam. Host, Chuchey. Grabación, producción y edición de video, DMT. Diseño sonoro y asesoría podcasting, Ule Audio. Diseño gráfico y asesoría de marketing, Ikigai Solutions. Community Manager, Sofía Oliva. Dirección General y Coordinación de Invitados, Jesús Marín. Administración, Relaciones Públicas y Logística, Laura Serrano. Gigantes Podcast 2024.